Durante más de 230 años el misterio de Oak Island se ha negado a morir. Desde que surgieron los primeros informes en 1795, más de 1000 intentos de excavación han marcado esta pequeña isla, millones y millones de dólares han desaparecido bajo tierra, y generaciones de cazadores de tesoros han dedicado sus vidas a descubrir cualquier secreto que pueda esconderse bajo su suelo. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, toda la tecnología y toda la confianza de quienes creían que estaban al borde del éxito, la isla nunca ha revelado por completo su mayor secreto. Ahora, sin embargo, un descubrimiento en el lote 8 está obligando a los expertos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre Oak Island. Lo que ha captado tanta atención no es un cofre de oro o un túnel oculto, sino un misterioso artefacto medieval que puede reescribir por completo la línea temporal de la historia de la isla. Según exámenes preliminares, los especialistas creen que el objeto podría tener entre 600 y 800 años. Si esa datación resulta precisa, ubicaría el artefacto en Oak Island siglos antes de cualquier asentamiento europeo documentado en la región, lo que plantearía preguntas que los historiadores podrían tener dificultades para responder en los años venideros. De repente, lo que alguna vez pareció ser una leyenda de un tesoro local, se ha convertido en un enigma con implicaciones que van mucho más allá de la propia isla. El descubrimiento transformó inmediatamente el ambiente entre Rick Lagina y su equipo. Durante años habían descubierto pistas que insinuaban algo inusual, pero la mayoría de las pruebas existían de forma aislada, desconectadas unas de otras y difíciles de interpretar. Este artefacto se sintió diferente desde el momento en que emergió del suelo. En lugar de simplemente añadir otro misterio a la colección, parecía capaz de conectar siglos de preguntas sin respuesta en una sola narrativa, pero el artefacto fue solo el comienzo. Recientes estudios subterráneos realizados alrededor del lote 8 revelaron una serie de extrañas anomalías que rápidamente llamaron la atención tanto de geólogos como de investigadores independientes. En múltiples ubicaciones, las lecturas metálicas parecieron dramáticamente más altas de lo esperado, produciendo señales que se destacaron claramente del terreno circundante. Aún más intrigante fue la posibilidad de que varias de estas anomalías aparecieran interconectadas debajo de la superficie, lo que sugiere la presencia de algo más grande escondido debajo. A medida que se corrió la voz del descubrimiento, la especulación se intensificó en toda la comunidad de Oak Island. Algunos investigadores propusieron que las señales subterráneas podrían estar vinculadas a una bóveda oculta, mientras que otros sugirieron la posibilidad de una extensa estructura enterrada que había permanecido intacta durante siglos. Un puñado de analistas independientes incluso estimaron que si las anomalías estuvieran asociadas con un depósito importante de tesoros o artefactos valiosos, el valor potencial podría superar los $500 millones. Independientemente de que esas cifras resulten realistas o no, ilustran cuán importante creen muchos observadores que podría llegar a ser este descubrimiento. La cuestión central se cierne ahora sobre cada nueva investigación. ¿Es este artefacto medieval la primera clave genuina para descubrir el misterio que ha fascinado a generaciones de buscadores de tesoros durante más de 2 siglos? ¿O es simplemente otra pista que profundizará aún más el misterio generando más preguntas que respuestas? Oak Island tiene una larga historia de ofrecer pruebas tentadoras sin tener certezas, y muchos investigadores se mantienen cautelosos a pesar del entusiasmo. Decidido a descubrir la verdad, el equipo envió rápidamente el artefacto para un examen exhaustivo. Los laboratorios comenzaron a realizar estudios metalúrgicos, comparaciones históricas y análisis microscópicos en un esfuerzo por determinar exactamente a qué se enfrentaban. Todos los involucrados entendieron que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si el objeto realmente representara una presencia medieval en Oak Island, la ciencia tendría que respaldar la conclusión más allá de toda duda razonable. Cuando llegaron los primeros informes, generaron entusiasmo inmediato. Las evaluaciones preliminares sugirieron que el artefacto podría datar de 6 a 8 siglos atrás, ubicándolo dentro de un período anterior a muchas narrativas aceptadas sobre la exploración en América del Norte.
Semejante conclusión no hacía simplemente que el objeto fuera viejo, lo transformó en una prueba potencialmente histórica. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de la búsqueda de tesoros y abarcaron una comprensión más amplia de los viajes y las actividades medievales. Un examen más detenido reveló detalles adicionales que hicieron que el descubrimiento fuera aún más intrigante. Los especialistas que estudiaron la composición del objeto notaron técnicas de fabricación y elementos de diseño consistentes con la artesanía europea medieval. Varios expertos independientes revisaron los hallazgos y llegaron a conclusiones similares, sugiriendo que el artefacto puede haberse originado en algún lugar de Europa antes de llegar finalmente a Oak Island. Si se demuestra que es correcta esta posibilidad, plantearía profundas preguntas sobre quién la trajo allí y por qué. Dentro de la sala de guerra, la importancia del descubrimiento se volvió imposible de ignorar. Rick Lagina y el equipo ya no estaban examinando un objeto curioso recuperado del suelo. Potencialmente tenían pruebas que podrían alterar todo el marco a través del cual se había entendido el misterio de Oak Island. Todas las conversaciones parecían volver a la misma pregunta. Si un artefacto de esta época hubiera sobrevivido bajo tierra, ¿qué más podría quedar todavía esperando ser descubierto en las cercanías? Esa pregunta pronto desencadenó un cambio dramático en la investigación. En lugar de centrarse únicamente en el artefacto recién recuperado, el equipo decidió revisar décadas de descubrimientos anteriores asociados con el lote 8. Una vez más, se distribuyeron mapas antiguos en las mesas. Se extrajeron de los archivos registros de excavaciones olvidados y objetos que alguna vez habían sido descartados como hallazgos menores, de repente recibieron una atención renovada. Cuanto más profundizaban en los registros históricos, más sorprendente se volvía el panorama. A lo largo de los años, se habían recuperado numerosos elementos del lote 8, entre ellos fragmentos de metal, restos de herramientas, piezas de cerámica y varios objetos no identificados cuyo origen nunca se había explicado del todo. Individualmente, ninguno de estos descubrimientos parecía particularmente notable. Juntos, sin embargo, empezaron a formar un patrón que era difícil de ignorar. Los investigadores compararon cuidadosamente los lugares de recuperación históricos con datos de encuestas modernas y mapeo tridimensional avanzado. Para su sorpresa, muchos de los artefactos previamente recuperados se agrupaban en las mismas áreas, generando ahora señales subterráneas inusuales. Lo que alguna vez parecieron descubrimientos aislados esparcidos por la propiedad, de repente parecieron piezas de un rompecabezas mucho más grande. Era como si el lote 8 hubiera estado revelando pistas silenciosamente durante años, mientras todos miraban hacia otra parte. Al darse cuenta, cambió drásticamente la cantidad de miembros del equipo que visitaban el sitio. Durante décadas la atención se había centrado abrumadoramente en Money Pit y otros lugares famosos asociados con la leyenda. El lote 8 permaneció en gran medida en un segundo plano, produciendo ocasionalmente hallazgos interesantes, pero rara vez convirtiéndose en el centro de atención. Ahora parecía posible que uno de los lugares más importantes de Oak Island hubiera estado escondido a plena vista todo el tiempo. La siguiente fase de la investigación se centró en el terreno debajo del propio lote 8. Si un artefacto medieval había sobrevivido allí durante siglos, los investigadores querían saber si representaba un objeto aislado o parte de algo mucho más grande. Se implementaron sistemas avanzados de escaneo 3D y tecnología de imágenes subterráneas en toda el área. Lo que revelaron los escáneres dejó atónitos incluso a los investigadores experimentados. Varias anomalías inusuales aparecieron entre profundidades de aproximadamente 80 y 120 pies debajo de la superficie. En ciertos lugares las formaciones subterráneas diferían dramáticamente de las estructuras geológicas circundantes. Algunas características parecían notablemente lineales, mientras que otras sugerían la presencia de vacíos o espacios parecidos a cámaras escondidos bajo tierra. Cuantos más datos aparecían en la pantalla, más difícil se hacía explicar todo únicamente mediante procesos naturales. Los expertos que revisaron los escaneos notaron que algunas formaciones mostraban un grado de organización rara vez asociado con la geología ordinaria.
A lo largo de los datos parecieron emerger bordes rectos, patrones simétricos y relaciones estructurales inusuales. Si bien nadie estaba preparado para hacer afirmaciones definitivas, muchos coincidieron en que los resultados justificaban una investigación seria. Lo que sea que existiera debajo del lote 8 parecía mucho más complejo de lo que nadie había anticipado. Rick Lagina observó cómo se desarrollaban los escaneos con una mezcla de fascinación y cautela. Después de pasar años revisando innumerables informes y persiguiendo un sinfín de pistas, comprendió con qué facilidad la esperanza podía superar a la evidencia. Sin embargo, incluso él admitió que algo en estos resultados parecía diferente. La posibilidad de que existan estructuras artificiales debajo del lote 8 transformó el área de un sitio de excavación prometedor a uno de los lugares más atractivos de toda la isla. Las preguntas se multiplicaban con cada nueva imagen. ¿Estaban estas anomalías subterráneas relacionadas con el artefacto medieval? ¿Podrían representar los restos de una estructura antigua, una cámara oculta, o quizás una extensa red enterrada durante siglos debajo de la isla? Los escáneres no ofrecieron respuestas definitivas, pero dirigieron la investigación hacia posibilidades más intrigantes de lo que nadie había imaginado solo unos meses antes. A medida que las discusiones se intensificaron, una teoría familiar volvió al centro de atención. Casi de inmediato, el descubrimiento provocó un renovado debate sobre los caballeros templarios. Durante generaciones, algunos investigadores han especulado que la legendaria orden medieval pudo haber desempeñado un papel en el misterio de Oak Island. A pesar de décadas de especulación, nunca había surgido evidencia lo suficientemente sólida como para respaldar la teoría de manera concluyente. Ahora, con un artefacto medieval potencialmente vinculado a Europa y misteriosas estructuras subterráneas que aparecen cerca, muchos observadores creen que la conversación ha entrado en un capítulo completamente nuevo. Se desconoce por completo si el artefacto finalmente está relacionado con los templarios, los exploradores medievales, los colonos olvidados, o algo más. Lo que está claro es que el descubrimiento ha reavivado uno de los mayores misterios del tesoro del mundo de manera espectacular. Por primera vez en años, existe una creciente sensación de que Oak Island puede estar más cerca que nunca de revelar una verdad que ha permanecido oculta bajo su suelo durante más de 2 siglos. Y si las pistas que emergen del lote 8 continúan conduciendo a donde muchos ahora sospechan, el próximo descubrimiento podría ser incluso más extraordinario que el que inició todo. Los Caballeros Templarios eran considerados una de las organizaciones más poderosas y misteriosas de Europa hace casi 700 años. Según los historiadores, poseían inmensas riquezas importantes, reliquias religiosas y conocimientos secretos. Cuando se tomaron medidas contra la Orden Templaria en 1307, no había un registro claro de una gran parte de sus riquezas y tesoros. Ahí es donde comenzó el misterio que todavía hoy desconcierta a los historiadores. Ahora, algunos investigadores creen que el artefacto encontrado en el lote 8 puede estar relacionado con ese mismo período medieval. Su diseño, antigüedad estimada y signos de artesanía europea recuerdan a muchas personas la teoría de los templarios. Aunque ningún experto ha afirmado que el objeto perteneciera directamente a los templarios, varios historiadores creen que podría ser evidencia de la presencia de un grupo europeo que llegó a esta zona hace siglos. La parte más interesante es que este artefacto fue encontrado en un área donde escaneos recientes también han revelado varias señales subterráneas inusuales. Es por eso que algunos investigadores creen que puede que no se trate de un solo objeto, sino de una pista que apunta hacia un misterio mucho mayor. Los expertos sentados en la sala de guerra ahora estaban examinando cuidadosamente todas las posibilidades. Porque si realmente se demuestra que el artefacto del lote 8 está conectado con la Europa medieval, no solo cambiaría la historia de Oak Island. La verdadera historia detrás de las señales metálicas. El artefacto medieval descubierto en el lote 8 ya había captado la atención de todo el equipo. Pero la verdadera historia comenzó cuando los expertos comenzaron a reexaminar los datos de detección de metales y los informes de escaneo subterráneo del área. Al principio, nadie prestó mucha atención a estas señales,
Pero a medida que surgieron nuevos datos, la atmósfera dentro de la sala de guerra cambió por completo. Durante los estudios realizados durante los últimos meses, se registraron 8 objetivos diferentes de alta densidad debajo del lote 8. Entre ellos, 3 objetivos mostraron lecturas metálicas, casi 5 veces más altas que los niveles normales del suelo. Las señales más fuertes se encontraron entre profundidades de 92 y 115 pies, donde los equipos de escaneo registraron repetidamente respuestas inusuales. Algunos técnicos inicialmente pensaron que podría haber un problema con el equipo, pero incluso después de repetidas pruebas, los resultados siguieron siendo los mismos. Cuando se creó un modelo 3D de toda la zona, surgió otro detalle sorprendente. Varias señales metálicas parecieron extenderse por zonas que medían aproximadamente de 35 a 50 pies de largo. Los expertos explicaron que los depósitos minerales naturales no suelen formar este tipo de patrones. Por eso muchos investigadores comenzaron a vincularlos con posibles estructuras creadas por el hombre. Rick Lagina miró en silencio la pantalla. Durante 230 años de búsqueda, se registraron miles de señales en Oak Island, pero estas lecturas del lote 8 se consideraron entre las más fuertes detectadas en los últimos años. Algunos expertos estimaron que las zonas metálicas bajo tierra podrían estar conectadas a una antigua zona de almacenamiento, una cámara oculta o un sistema estructural centenario. Ahora quedaba la pregunta más importante. Si estos 8 objetivos misteriosos debajo del lote 8 son realmente parte de una estructura hecha por humanos, ¿podría ser esta la pista que lleve al equipo al posible tesoro de $500 millones que generaciones han estado buscando? La mayor esperanza de Rick Lagina. Ese día había una atmósfera diferente dentro de la sala de guerra. En la pantalla grande se mostraban juntos escaneos del lote, 8 informes de detección de metales y datos del artefacto medieval recientemente descubierto. Durante más de 12 años, Rick Lagina había estado intentando resolver el misterio de Oak Island. Durante ese tiempo fue testigo de cientos de proyectos de excavación, miles de muestras de perforaciones e innumerables investigaciones. Pero esta vez algo parecía diferente en su rostro. Mientras los expertos presentaban sus informes, Rick escuchaba en silencio cada detalle. A un lado había un artefacto que se cree que tiene entre 600 y 800 años. Del otro lado se detectaron fuertes señales metálicas entre 90 y 115 pies de profundidad. Y ahora también se concentraron estructuras inusuales visibles en los escaneos 3 de alrededor de la misma área. Por primera vez parecía que las pistas descubiertas en años diferentes podrían ser todas parte de la misma historia. Un experto en la sala de guerra señaló la pantalla y dijo que muchas de las señales importantes registradas en Oak Island durante los últimos 20 años parecían centrarse alrededor del lote 8 de una forma u otra. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la habitación quedó en silencio por unos momentos, porque si fuera cierto el equipo podría estar acercándose a un lugar que se había pasado por alto durante años. Rick miró lentamente la pantalla y dijo que por primera vez sentía como si las piezas de este enorme rompecabezas finalmente comenzaran a conectarse. Este no fue solo el descubrimiento de un artefacto. No se trataba simplemente de una historia sobre unas cuantas señales metálicas. Fue la unión de todas las pistas que habían estado esparcidas en diferentes direcciones durante décadas. Por primera vez en esta búsqueda de 230 años, Rick sintió que no solo estaban encontrando nuevas preguntas, sino que tal vez se estaban acercando a las respuestas. Y si esa esperanza resulta ser cierta, entonces todo podría cambiar. El lote 8 es parte de una red oculta. El artefacto medieval descubierto en el lote 8 y las inusuales señales metálicas registradas debajo plantearon una nueva pregunta para el equipo. ¿Está todo esto limitado a una sola ubicación o el lote 8 es parte de una red oculta mucho más grande que se extiende debajo de Oak Island? A medida que los expertos comenzaron a comparar registros antiguos con escaneos nuevos, comenzaron a aparecer algunas conexiones muy interesantes. Durante los últimos 230 años, la mayor parte de la atención en Oak Island se ha centrado en Money Pit Smith's Cove
y varios objetivos subterráneos descubiertos en los últimos años. Pero los investigadores ahora notaron que la distancia y la dirección entre estos lugares importantes parecían formar un patrón extraño. Algunos modelos 3D sugirieron que aunque el lote 8 está ubicado a unos 700 a 900 pies de distancia de Money Pit, todavía se encuentra en la misma dirección que áreas donde anteriormente se había registrado actividad inusual. Cuando se mostró un modelo digital de toda la isla en la pantalla de la sala de guerra, muchos expertos se centraron en el mismo detalle. Aparecieron posibles conexiones subterráneas entre el lote 8 Money Pit Smith's Cove y varios otros sitios de descubrimiento importantes. Aunque esto todavía era solo una teoría, muchos investigadores creían que si alguien hubiera construido un sistema complejo aquí hace siglos, probablemente habría sido diseñado para conectar múltiples ubicaciones. Lo más interesante fue que el artefacto del lote 8 se encontró en la misma zona donde también se habían registrado varios objetivos de alta densidad. Esto llevó a algunos expertos a creer que el objeto podría ser solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Quizás fue un marcador, una pista oculta o parte de una red que ha permanecido enterrada bajo tierra durante siglos. Rick Lagina y su equipo ya no investigaban un solo artefacto. Intentaban comprender si los diferentes misterios de Oak Island estaban realmente conectados entre sí. Y si el lote 8 es realmente parte de una red subterránea masiva, el equipo puede estar viendo por primera vez la estructura que generaciones han estado buscando. Esa posibilidad estaba haciendo que este descubrimiento fuera más emocionante que nunca. El nacimiento de la teoría del tesoro de $500 millones. El artefacto medieval encontrado en el lote 8, las misteriosas señales metálicas y los informes del escaneo 3D habían provocado un nuevo debate. ¿Es esto simplemente un descubrimiento de importancia histórica? ¿O realmente podría esconderse debajo de él un tesoro importante? Esta pregunta llevó a los expertos a estimar el posible valor. Y cuando aparecieron los primeros cálculos, la atmósfera dentro de la sala de guerra cambió por completo. Los expertos comenzaron a analizar los objetivos de alta densidad, las lecturas metálicas y las posibles estructuras subterráneas encontradas en el lote 8 y sus alrededores. En algunas áreas, las señales registradas a profundidades de 90 a 120 pies fueron tan fuertes que inmediatamente llamaron la atención de los investigadores. Si estas señales están conectadas no solo con minerales naturales, sino también con un depósito de metal o un escondite creado por el hombre, su valor potencial podría ser extraordinario. Analistas independientes examinaron varios escenarios diferentes. Algunos estimaron que si hay oro, plata u otros metales valiosos bajo tierra, el valor total podría oscilar entre 200 y 500 millones de dólares. Otros investigadores creen que si el descubrimiento está relacionado con un tesoro medieval o un escondite histórico, su verdadero valor podría ser mucho mayor, debido a su importancia histórica, no solo a los metales en sí. Cuando la posible cifra de 500 millones de dólares apareció por primera vez en la pantalla de la sala de guerra, la sala quedó en silencio por unos momentos. Porque en la búsqueda de 230 años de Oak Island, rara vez se han visto estimaciones como esa. No se trataba solo de dinero, era una señal de que realmente podría haber algo de verdad detrás de las historias de tesoros que se han contado durante siglos. Rick Lagina y su equipo sabían que esto era solo una teoría, no un hecho comprobado. Pero por primera vez, tantas pistas, el artefacto medieval, escaneos inusuales, objetivos de alta densidad y posibles estructuras subterráneas parecían apuntar en la misma dirección. A medida que el descubrimiento del lote 8 se volvió más emocionante, también comenzó un creciente debate entre los expertos. Por un lado estaban aquellos que creían que las fuertes señales metálicas y los artefactos medievales apuntaban hacia un tesoro importante. Pero por otro lado, algunos arqueólogos y geólogos ofrecían una advertencia muy diferente. Argumentaron que el equipo podría no solo estar acercándose al tesoro, sino también estar frente a un descubrimiento que podría cambiar toda la historia de América del Norte. Durante las últimas semanas, los datos de este descubrimiento se enviaron a más de 10 expertos independientes y varios grupos de investigación para su revisión.
Entre ellos se encontraban arqueólogos especialistas en metales, historiadores y geólogos. Muchos expertos coincidieron en que el artefacto encontrado en el lote 8 y las señales registradas a su alrededor no eran comunes. Pero algunos creían que la verdadera historia podría ser mucho más grande que cualquier oro o plata escondidos bajo tierra. Un historiador escribió en su informe que si un artefacto de origen europeo, de 600 a 800 años de antigüedad, está realmente presente en Oak Island, podría ser evidencia de que aquí tuvieron lugar actividades durante el período medieval para las cuales no existe ningún registro oficial en la actualidad. Por muy significativa que fuera esta afirmación, también fue muy controvertida. Cuando estos informes se leyeron en voz alta en la sala de guerra, la atmósfera cambió repentinamente. La discusión ya no giraba únicamente en torno a un posible tesoro de 500 millones de dólares. La pregunta ahora era si algo escondido debajo del lote 8 podría obligar a los historiadores a reescribir partes de la historia. Algunos expertos incluso advirtieron que si las excavaciones avanzaban demasiado rápido, importantes pruebas históricas podrían quedar destruidas para siempre. Por eso el equipo ahora daba cada paso con extrema cautela. El momento más importante de Oak Island. La atmósfera dentro de la sala de guerra ese día no parecía un descubrimiento cualquiera. En la pantalla grande, el artefacto medieval encontrado en el lote 8 se mostraba junto con escaneos 3 de lecturas metálicas y datos recopilados durante los últimos años. Varios miembros del equipo miraron en silencio la pantalla porque comenzaban a darse cuenta de que podrían estar presenciando uno de los momentos más importantes en los 230 años de búsqueda de Oak Island. Desde que comenzó el misterio en 1795, ha atraído a miles de personas. Generaciones de buscadores de tesoros han invertido aquí su suerte, su tiempo y millones de dólares. Se han realizado cientos de excavaciones, se han descubierto innumerables túneles y muchas veces parecía que el misterio finalmente estaba a punto de resolverse, pero cada vez la respuesta se escapaba. Por eso el descubrimiento del lote 8 se sintió diferente de todos los demás. Cuando los expertos confirmaron que el artefacto podría estar relacionado con el período medieval y que varios objetivos de alta densidad estaban ubicados en la misma área, las expresiones en la sala comenzaron a cambiar. Algunos miembros del equipo estaban emocionados, otros sorprendidos, y algunos incluso parecían emocionados porque por primera vez parecía como si las pistas descubiertas a lo largo de diferentes años apuntaran todas en la misma dirección. Rick Lagina miró en silencio el artefacto. Durante más de 12 años había estado persiguiendo este misterio. Había experimentado tanto éxitos como decepciones, pero esta vez la esperanza era claramente visible en su rostro. Por primera vez parecía que la historia avanzaba no solo hacia nuevas preguntas, sino también hacia respuestas. Un experto en la sala de guerra dijo en voz baja que si este descubrimiento resulta ser correcto, las generaciones futuras lo recordarán como el punto de inflexión de Oak Island. Esa noche los fríos vientos del Atlántico esparcieron un silencio inusual en Oak Island. Los trabajos de excavación se habían detenido. Las máquinas permanecieron en silencio, pero dentro de la sala de guerra una gran pantalla todavía brillaba. En esa pantalla había un modelo 3D del lote 8 que mostraba la ubicación donde se encontró el artefacto medieval, las señales metálicas de alta densidad y posibles señales de estructuras subterráneas, todo en una sola vista. Después de 230 años de búsqueda, más de 1000 intentos de excavación, millones de dólares invertidos e innumerables preguntas transmitidas de generación en generación, se estaba acercando finalmente la búsqueda a una respuesta. Esa fue la pregunta que todos se hicieron esa noche. Porque por primera vez parecía que las pistas descubiertas en años diferentes podrían ser todas parte de la misma historia. El artefacto del lote 8, que se cree que tiene entre 600 y 800 años, registró señales metálicas inusuales entre profundidades de 90 y 120 pies, y los informes de varios expertos independientes estaban creando ahora un panorama que se hacía difícil de ignorar. Algunos investigadores estimaron que si estas señales están realmente conectadas a un escondite o estructura medieval, oculta su valor potencial podría superar los 500 millones de dólares.
Pero quizás la pregunta más importante sigue sin respuesta. Si este artefacto es solo un marcador, ¿qué tamaño podría tener el verdadero tesoro? Y si el lote 8 es realmente parte de una red medieval oculta, ¿qué tan cerca estamos del mayor secreto de Oak Island? Rick Lagina y su equipo continúan su búsqueda. Pero una cosa parece ahora más clara que nunca. La historia de Oak Island aún no ha terminado. Quizás el verdadero capítulo apenas esté comenzando. Si también quieres saber la verdad detrás de este misterio de 230 años, suscríbete al canal, presiona el icono de campana y únete a nosotros en este viaje. Porque el próximo descubrimiento puede que no sea una pista más. Podría ser la respuesta que el mundo ha estado esperando durante siglos. Y tal vez incluso ahora mismo bajo tierra de Oak Island, un misterio esté esperando silenciosamente ser revelado.